saludamos en nuestros estudios la presencia del señor ministro de Gobierno, abogado Francisco Jiménez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Luisa? Buenos días. Con 104 votos a favor, una mayoría de la Asamblea Nacional terminó por aprobar en segundo y definitivo debate lo que es la ley del uso legítimo de la fuerza. Ahora dice el titular de la Asamblea que la pelota está en la cancha del Ejecutivo. ¿Más vale tarde que nunca aplicaría aquí este refrán? Más vale tarde que nunca. Para nosotros como gobierno es importante que el proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza se haya aprobado. No se hicieron muchos cambios, creo que en su conjunto la ley provee un nuevo marco para la actuación de la policía y de las Fuerzas Armadas, le permite al Estado intervenir con mayor contundencia en situaciones de crisis o en situaciones de criminalidad. Y es una buena herramienta. Ahora eso debe regresar al Ejecutivo, es decir, a nosotros. La revisaremos, veremos cuáles son los cambios mayores o menores que se hayan producido y, de ser el caso, pues la reenviaremos para su aprobación final hacia la Asamblea. Ahora, ministro, de acuerdo a lo que es el espíritu de dicha ley, del alcance de la misma, ¿permitirá esta poder reducir los altos índices de violencia y criminalidad que se han apoderado del país? Una ley es una herramienta más, pero está claro que si no hay un buen marco normativo, los policías se pueden sentir y las Fuerzas Armadas se podrían sentir inseguros para poder intervenir. Hoy esa inseguridad se ha visto radicalmente disminuida por la ley. ¿Por qué? Porque les permite a ellos actuar con mayor tranquilidad frente a una situación, les permite a ellos tener la seguridad de que el Estado va a estar atrás para poder tener un soporte, por ejemplo, con un defensor público, les permite a ellos intervenir y además establece una serie de mecanismos de capacitación y de dotación para que se vayan tecnificando. Ministro, usted ha dicho que va a permitir también actuar en momentos de crisis. Y aquí vienen algunas puntualizaciones y básicamente es que al interior de la propia Asamblea y fuera de ella hay voces que les llama poderosamente la atención que el Gobierno Nacional haya impulsado esta ley y haya logrado el cabildeo al interior del Legislativo para poder aprobarla en segundo y definitivo debate para luego pasarla al Ejecutivo. Cuando estamos en la antesala de movilizaciones a nivel nacional en contra de las políticas que quienes están liderando y convocando a estas marchas son en contra, dicen, de las políticas neoliberales. Ellos creen o dicen que con esta nueva ley o este marco de la ley, lo que se va a buscar es la persecución contra los dirigentes de estas marchas y su encarcelamiento, que ese es el objetivo y hacia allá es donde van. ¿Cómo les responde? No es cierto. Nosotros no perseguimos a nadie. En un año de gobierno no se ha perseguido a ni un solo periodista, no se ha perseguido a ni un solo dirigente, no se ha castigado a nadie por sus protestas. Hemos lidiado simplemente con la verdad, que es el trabajo en función de las grandes mayorías. Nosotros no podemos no hacer las cosas que le convienen al país solamente porque un grupo de actores políticos piensa que eso puede ser malo. Yo creo que la Asamblea ha actuado con responsabilidad al aprobar la ley. No existe direccionamiento para nadie, todo lo contrario, siempre hemos tenido apertura ante la crítica al gobierno. Lo que tampoco puede pasar es que el país se caotice, porque nadie quiere un país en caos, nadie quiere un país que no trabaja, que no produce. Hemos salido adelante en algunas cosas, nos faltan otras también, pero debemos estar unidos justamente para construir ese Ecuador de oportunidades. Ministro, pero ¿por qué si las cosas están bien y se han hecho bien en buena medida, es que ahora se anuncian estas protestas a nivel nacional, de carácter indefinido según algunos sectores como el de la CONAIE, al que se sumarían los dirigentes de otros gremios, incluso productivos en el país? Si todo está bien, ¿por qué salir a protestar? No hemos dicho que todo está bien. Lo que hemos dicho es que este gobierno trabaja para la gente y tampoco está claro por qué quieren salir. Por ahí veo que han tratado de esbozar un manifiesto en el que se combinan unas cosas con otras, pero están funcionando. Hablan de la educación, pero no dicen que hemos invertido 600 millones en la educación. Hablan de la educación intercultural, pero nunca ha estado más fortalecida como ahora. Hablan de los créditos, pero no dicen que hemos invertido 100 millones en créditos al 1% y 30 años plazo para las personas en la ruralidad y ahora se van a invertir 100 millones más. Es decir, tratan de promover una serie de cosas que supuestamente no se han hecho, pero la realidad es que el gobierno está invirtiendo. Hablan, por ejemplo, de que no se ha trabajado en infraestructura, sin embargo tenemos 100 escuelas rurales recuperadas. El gobierno está trabajando, nosotros estamos cumpliendo, el país no necesita pararse, todo lo contrario, necesita avanzar. ¿Les van a permitir en todo caso, en su legítimo derecho, protestar sin caotizar el país?
Ellos tienen el derecho a protestar, no pueden caotizar el país, no se debe cerrar vías, no se debe forzar a las comunidades que no quieren participar a participar. Nosotros estamos cumpliendo con ellos, obviamente que tenemos todo el frente social que está atento a estos desarrollos y va a seguir con sus programas de vacunación, con sus programas de capacitación, con sus programas contra la desnutrición infantil, con sus programas de pago a los diferentes, por ejemplo, funcionarios de la salud. Vamos a seguir avanzando y no necesitamos retroceder. Ministro, tal vez faltó diálogo, consenso, conversar con ellos. ¿Se ha roto el diálogo acaso con la dirigencia indígena? Porque de otra forma no se explica esa intención de salir a protestar. Yo creo que ha faltado un poco de diálogo, tal vez con el dirigente Leonidas Issa, pero con todo el resto hemos dialogado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ustedes no han querido o es él el que no ha querido dialogar? Yo he dicho públicamente varias veces en diferentes foros que no tengo ningún problema en dialogar con él. ¿Y sabe por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Y el que no tiene cartas escondidas debajo de la mesa no tiene ningún problema en sentarse a dialogar, tal como se ha hecho con los asambleístas, tal como se ha hecho con las organizaciones sociales, tal como se ha hecho con las organizaciones políticas. Nosotros, cuando podemos hacer las cosas, decimos, sí podemos cumplirte en este y en este plazo, o no podemos porque la ley nos lo impide o porque simplemente no hay presupuesto. La invitación está planteada entonces al diálogo. La invitación está siempre planteada al diálogo. Este es el gobierno del encuentro y nosotros trabajamos en función de la gente, pero trabajamos con la Constitución y con la ley en la mano. Ahora, ministro, ya que hablan de preocuparse en efecto por el sentir popular, ese sentir popular dice, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, no nos sentimos seguros ni siquiera en nuestras propias casas. Esta mañana reportábamos de un caso en el sector Los Vergeles, aquí en el norte, a donde a un ciudadano entraron a matarlo en su casa. Se dieron el tiempo los delincuentes de entrar y buscarlo en las habitaciones y le dispararon más de 10 tiros. Si no tenemos esa seguridad, ¿de qué estamos hablando? Esto a propósito, estimado ministro, de lo que fue ese Encuentro Nacional por la Seguridad. ¿Qué planteamientos concretos y cuál es la tarea que el gobierno nacional, a través de esas fuerzas del orden, van a implementar para devolvernos esa ansiada seguridad y esa paz que tanto anhelamos? Cuando nosotros asumimos el gobierno, nos dimos cuenta que estábamos ante el escenario de un país quebrado, un país que ni siquiera tenía el dinero para pagarles a sus médicos, a sus profesores, a sus enfermeras, a la policía, y logramos apenas en 11 meses recomponer esa gran deuda que había de 7.000 millones que se redujo apenas a 2.000 millones. Todavía es bastante dinero, pero la hemos reducido en más del 75%. Tomamos un país que estaba metido en medio de una pandemia y acometimos un programa de vacunación muy agresivo y hoy por hoy el 83% de los ecuatorianos tiene ya las 2 dosis y el 40% las 3 dosis. Tomamos un país también con un nivel de inseguridad que no provocamos, pero que sí heredamos por años de desinstitucionalización y de permisividad a la hora de tomar decisiones respecto de las bandas internacionales, y las hemos combatido. Obviamente que es una lucha, pero nosotros la estamos dando. Hemos mejorado la infraestructura de la policía, hemos movilizado recursos, hemos declarado el estado de excepción, ahora generamos el primer encuentro históricamente con los alcaldes. Una de las responsabilidades allí, por ejemplo, fue establecer de qué manera íbamos a coordinar en cada uno de los cantones y en cada una de las provincias con el trabajo en materia de seguridad, coordinada, integrada y cohesionadamente. Estamos avanzando. Ayer, por ejemplo, tuvimos un incidente de secuestro en la ciudad de Guayaquil, a la altura de Plaza Milán. A las 3:30 de la mañana se pudo recuperar sano y salvo tanto a la persona secuestrada como a su chofer. Enhorabuena. Enhorabuena, gracias a Dios, pero hemos podido avanzar con el trabajo, con voluntad política y sobre todo con criterio para ir solucionando los grandes problemas del país. Ministro, otros funcionarios de gobierno, aquí donde usted está sentado, han hablado de que Ecuador pues se enfrenta a grandes mafias narcodelictivas, pero han dicho algo más, que es mucho más grave de ser cierto, la presencia también ya en el país enquistada de la narcopolítica. ¿Estos son solo presunciones o es una realidad que está enfrentando el país? Y si es verdad, ¿podrían informar al Ecuador cuáles son esos actores políticos, movimientos o partidos que están vinculados a las mafias o carteles del narcotráfico? Esas son consideraciones de seguridad nacional. Nosotros tenemos información que nos permite pensar que ha habido un nivel de permeabilidad del narcotráfico, obviamente en algunos sectores políticos, en diferentes espacios del país. Es una información que tiene que ser tratada con suma prudencia, porque involucra una serie de aspectos que debe manejarlos la policía privativamente y complementariamente el gobierno, pero la ciudadanía tiene que estar tranquila porque nosotros estamos actuando. Y este gobierno democrático, electo en las urnas el año pasado,
va a cumplir con su obligación con los electores. Nosotros no entramos a hacer cosas irregulares, tampoco nos inmiscuimos en el trabajo de las otras funciones, pero sí actuamos con celeridad, con firmeza, con serenidad, pero con mucha claridad sobre las decisiones que nos toca tomar. Ministro, sin embargo, hay quienes piensan, mientras unos se van a marchar y van a protestar por las diferentes calles y provincias y ciudades importantes del país, otros, en cambio, que tampoco están contentos, apuntan y están promoviendo la famosa figura de la revocatoria del mandato. ¿Es esto legal? ¿Qué opinión le merece a usted como representante del gobierno nacional? A mí personalmente me parece, por decirlo así, injustificado y hasta cierto punto irresponsable. ¿Por qué? Que se le pretenda pedir cuentas a un gobierno que apenas tiene un año en funciones. ¡Un año! No estamos hablando de 2 años ni de 3 años. Yo entiendo que a alguien se le quiera pedir cuentas cuando ya ha tenido un tiempo determinado trabajando y que no ha producido resultados. Pero si lo revisamos, tal como lo hemos conversado aquí, en economía se ha logrado estabilizar la economía del país, se ha reducido la deuda enorme. Apenas hace 2 semanas se le ha pagado 120 millones al IES en algo que históricamente nunca se había hecho y se tienen previsto otros desembolsos más. Se están recuperando las instituciones. En materia de salud hemos avanzado. Tuvimos una escasez de medicinas, pero ahora con el programa de externalización, en apenas un mes y medio más, esto va a ser cosa del pasado y sobre todo sin corrupción. El gobierno está cumpliendo, inclusive a pesar de los actores políticos que quieren desestabilizarlo. Pero no importa, entendemos que esto es la democracia y que la democracia incluso tiene que sostenerse frente a quienes no creen en ella. Nosotros vamos a hacer los descargos correspondientes en el Consejo Nacional Electoral respecto de esta petición y estamos seguros que no va a ser admitida a trámite porque apenas tenemos un año en funciones y porque además hemos cumplido. La ley de que no se permitan 2 en moto dará resultados, porque esto ya ha funcionado en la provincia de Los Ríos, en algún momento también se lo implementó acá, pero la sensación es de que no pasa nada. No, son medidas que van sumando, como la adopción de la ley del uso progresivo de la fuerza, como el estado de excepción, como la intervención de los estamentos militares y policiales, ahora también esta decisión que no se permitan 2 personas en moto va sumando. No nos olvidemos que el 77% de los asesinatos en Esmeralda son cometidos en moto, que 3 delitos se cometen en moto diariamente en Quito, que el 60% de las acciones delictivas en Guayaquil se hacen en moto. Seguramente que va a sumar. No es la única acción, pero sumadas a las otras acciones vamos a ir teniendo resultados positivos. Gracias por su comparecencia esta mañana aquí en La Noticia en la Comunidad, ministro. Gracias a usted, Luisa, siempre un gusto. Amables televidentes, ha sido la intervención del señor ministro de Gobierno, abogado Francisco Jiménez. Quedan temas en el tintero, pero seguramente habrá oportunidad de dialogar más a profundidad en una próxima entrevista.